Hola, bienvenidos al canal, yo soy Carolina y hoy vamos a hablar de un libro que aunque es muy corto, es muy interesante y del que tenemos muchas cosas que contarnos. El Barón de Munchausen. Este libro está inspirado en un personaje real. Resulta que Rudolf Raspe, nuestro autor, nació cerca del territorio de los Munchausen. El barón de Munchausen, el real, efectivamente fue a la guerra entre Rusia y los turcos, al servicio de los rusos. También era un cazador y al volver de la guerra llegó con una gran cantidad de anécdotas. Raspe recoge buena cantidad de estas anécdotas y parodia por completo al barón de Munchausen, quien se encuentra con las historias del célebre libro estando vivo, cosa que lo amarga terriblemente. Y no es para menos. Hay varias ocasiones en las que el personaje es completamente ridiculizado. El personaje está en una conversación, en medio de una mesa, una comida, perfectamente puede ser, contando sus anécdotas de viajes, de cacería y así, pero son tan inverosímiles que rayan por completo en la parodia y terminan convirtiendo el libro en un libro de fantasía. Les voy a contar una de las situaciones. Hay un barco que se está hundiendo y él se sienta encima del hueco y con eso evita que se hunda el barco. Ustedes se pueden imaginar cuántas bromas se le pueden hacer a un amigo porque alguien, por una anécdota de ese estilo, en tiempos en los que no hay internet, no hay televisión, el entretenimiento se rige bastante por el acceso a la literatura. Así que, pobre varón, es como si lo hubieran troleado en internet, es como estos dramas de sujetos que han sido troleados en internet, más o menos, esa fue la vida del barón de Munchausen. Ahora, hablemos de Rudolf Raspe. Recibe el título de Puer Septem Artium, que significa el chico de las 7 artes. A los 23 años publicó un libro de geología que se convirtió en un clásico en la materia. Escribió una gran cantidad de disertaciones sobre la literatura romántica inglesa, publicó los escritos póstumos de Leibniz, se convirtió en secretario de la Biblioteca de Estado, en guardián de las colecciones de Federico II, Landgrave Hesse-Kassel, se llaman las colecciones, y además se convirtió en profesor de historia. Dentro de las diferentes disertaciones que realizaba, utilizó mucho la parodia y se hizo a gran cantidad de enemigos dentro de la corte alemana. ¿Qué ocurre? Este hombre, en buena parte por culpa de su raquítico sueldo, contrae una gran cantidad de deudas. Se casa con una mujer muy rica y gracias a su dote paga buena parte de las deudas. Ella se llamaba Elisabeth Langhans. Él fue tan acosado por cuenta de sus acreedores y de sus enemigos que tuvo que estar presente en el momento en el que entregó las llaves del Landgrave y fue evidente que había vendido algunas piezas de la colección para pagar a sus acreedores. Logra huir primero a Holanda y luego a Inglaterra. Él había sido admitido en la Real Academia de Ciencias de Londres, la Royal Society, pero sus enemigos y demás logran que se sepa en Inglaterra de su estafa al museo en Alemania y es expulsado. En 1785 se publica el relato en inglés, estando en Inglaterra se publica el relato del barón de Munchausen. Él utiliza este personaje para atacar a muchos de sus enemigos y para destilar, por decirlo de alguna manera, diferentes rencores que tiene hacia gran cantidad de la nobleza alemana. Él recoge muchas historias del folclore europeo y a su vez
las mezcla con un tono satírico muy, muy, muy fuerte, lo que convierte al libro en una colección de historias completamente absurdas y hace que el Barón de Munchausen esté en un intermedio entre Gulliver y el Quijote, haciendo que la lectura, al mismo tiempo que es cómica, sea muy densa. No porque sea pesado el libro, sino porque a pesar de que es muy corto, es tan inverosímil que uno no puede continuar rápidamente la lectura. Es como, no. No sé, la sensación que uno tiene es más o menos como de rechazo a tantas mentiras. Son demasiadas mentiras juntas. O sea, imagínense que alguien les cuenta una batalla de manera normal y traumática y todo. Eso lo podemos asimilar. Que alguien lo cuenta de manera divertida, eso lo podemos asimilar. Pero que además de que lo cuenta de manera divertida, lo cuenta de manera fantasiosa. Y está hablando de un hecho real. Ahí ya empezamos a tener nuestras reservas. Pero si además de contarlo de manera divertida, de forma fantasiosa, la batalla fue real, él es el protagonista de todas las anécdotas y de todas las batallas que cuenta, y sin él hubiera sido imposible cualquier triunfo o cualquier logro. Y cuando se revisa, todo es grandilocuente. Así que, aunque es muy gracioso, sí ocurre que el lector no puede evitar el rechazo hacia el relato. Con lo cual, Raspe logra vengarse de sus diferentes enemigos porque él lo que está haciendo realmente es parodiar a sus enemigos en la corte de Federico II, dejando a este personaje, que es el varón, como un embustero total y un absoluto mitómano. El libro fue publicado historia por historia, como folletines, de manera que era muy divertido, como si recibieras el cómic de cada semana con el periódico, más o menos. Los derechos de esta publicación le fueron robados a Raspe, y aunque era muy popular, no fue beneficiario de su obra. Él, sin embargo, no peleó demasiado por los derechos del libro porque él deseaba recuperar su prestigio como científico. Así que no quería distraerse con el tema del libro. El libro finalmente es retomado por otro autor, Burger, que le adiciona otras anécdotas y hace la traducción al alemán. Ahora, hablemos del libro. Este libro es un libro que se escribe en 1785. Sinceramente, no tiene un lenguaje difícil. Al contrario, es fácil de leer. Son cada una de las anécdotas, sin mentirles, contiene muy poquitas páginas. Miren, esta es una y así. Son muy cortas, entonces si se leen separadamente son muy divertidas. ¿Cómo está organizado el libro? Las 3 divisiones que se encuentran en el libro: historias de viajes por tierra, historias de viajes por marítimos e historias de cacería. Es muy sencillo de leer. Está considerado como un libro infantil y efectivamente se puede disfrutar mucho con los niños. Este libro logra sobrevivir porque es en verdad muy gracioso. Y si ustedes lo disfrutan con niños, se van a dar cuenta. Les voy a contar una anécdota. Como yo conocí este libro. Hace algún tiempo descubrí que el director favorito de cine de una de mis amigas es Terry Gilliam. Y supe que era su director favorito porque me hablaba mucho de sus películas, pero ella no sabía que eran del mismo director. Se lo mostré
Fue como, tu director favorito es Terry Gilliam. A veces todavía me pregunta, ¿cómo es que se llama mi director favorito? Hablando de Terry Gilliam, en determinado momento le empecé a leer la obra de Terry Gilliam, y cuando llegamos al Barón de Munchausen, yo dije, bueno, esa no me la he visto. Y ella fue como si le hubieran puesto un resorte en la silla. Me empezó a decir que era muy buena la película, que era muy bueno el libro, que era excelente, en fin. Cuando llegamos a la hora de comer con su familia, ella le pidió prestada la película a su papá para que pudiéramos verla. En medio de la conversación, él se llegó al tema del libro y él empezó a contarnos, el papá de mi amiga, empezó a contarnos cómo las diferentes anécdotas que son contadas en el libro fueron retomadas por uno de sus tíos y se las contaba cada vez que venía de viaje a los diferentes niños, y que era muy divertido, que los niños siempre querían escuchar a ese tío hablando de las diferentes cosas fantásticas y súper extrañas que le habían pasado durante sus viajes. Y a medida que los niños iban creciendo y se iban encontrando con el libro y lo iban leyendo, se iban uniendo a esta parodia que se formaba en función del divertimento de los niños. Así que, bueno, en esa ocasión yo pasé a sentirme no solamente la persona más ignorante de la mesa, sino también además la más aburrida. Pero con el paso del tiempo pude ver la película y leerme el libro, y efectivamente es muy, muy divertido. Y me parece que es una muy buena manera de aprovechar ese momento en el que los niños todavía tienen este pensamiento fantástico tremendamente exacerbado, y que muchas veces la televisión se lo traga solamente como con superhéroes, y la ficción alrededor de los viajes se pierde muchísimo. Preparando la reseña del libro, me encontré con que tiene diferentes adaptaciones, así que y al menos 2 de ellas se encuentran aquí en YouTube. Entonces les voy a dejar links a las diferentes adaptaciones que tiene en caricatura. Estas son adaptaciones en caricatura. También tiene 2 películas, tiene una de los años 40 y la otra de Terry Gilliam de 1988. Yo les recomendaría que primero se vieran la película de Terry Gilliam de 1988. Es muy, muy, muy buena, muy divertida, y es bastante fiel al espíritu del libro. ¿Qué me deja a mí el Barón de Munchausen? Me mostró que necesariamente para poder sobrellevar ciertos momentos es más productivo el sentido del humor que la crítica ácida y directa. Creo que si alguien se quiere dedicar a la comedia, se quiere dedicar a hacer reír a otros, lograr narrar historias de la forma en la que Raspe lo logra con este libro debe ser un logro magnífico y estupendo. Sinceramente lo recomiendo mucho. El llamado sería a que vean la película, a que lean el libro. Como verán, es un libro muy pequeño, y al ser un libro que definitivamente tiene libres los derechos de autor, es un libro que necesariamente es muy económico. Entonces es una alternativa de muy buena literatura, muy divertido, que puede llegar a ser muy interesante. No siendo más, los dejo. Besos.